título de esta noche se llama El amor que vence la injuria. Y bueno, básicamente, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 13. Versículo 4, solamente una partecita, ¿ya? Y dice así: el amor es sufrido, es benigno. Y ustedes dirán, pastor, pero usted ya enseñó este tema, ¿no? Y creo que lo enseñó bajo el nombre del amor longánimo, ¿no? ¿Y se acuerdan qué era el amor longánimo? ¿Qué cosa era? Es paciente, ¿qué más? Sabe soportar, ¿no? Es sufrido, ¿no? En pocas palabras, el amor longánimo es capaz de estar en tranquilidad en medio de esas circunstancias. Una tranquilidad que no se trata, y no entiendan esto de sabe soportar, de estoy soportando, no, sino de saber soportar. Entonces, bueno, yo creí que ya había desgastado el tema, ¿no? Y justo buscando encontré algo que estaba compartiendo hoy día con mi esposa sobre Jonathan Edwards, ¿no? Y sí, para mi sorpresa, él había hablado ya sobre el amor longánimo. Y mencionaba algunas cosas que me llamaron demasiado la atención. Me emocionaron, me entristecieron también porque chocó mucho conmigo, ¿no? Pero era muy edificante. Y sí, tiene que ver con este temita todavía, el amor longánimo, ¿no? ¿Y por qué longánimo, hermano? ¿No? ¿Por qué? Porque longánimo resume todas las palabras que hemos hablado y es mucho más todavía, ¿no? Nos habla de que este es capaz de soportar en paciencia, de hecho también es paciente, ¿no? Sabe soportar, es sufrido, no sufrido de melancolía, de pena, ¿no? Sino que es sufrido por amor. Y hoy, con lo que les voy a mostrar, ustedes van a entender un poquito más esto, porque es una actitud que nosotros debemos esforzarnos. Antes de continuar, quiero que ustedes vean esta palabrita que he escrito. Se llama injuria. ¿Saben qué es la injuria? Bueno, acá está escrito, ¿no? Es agravio, ¿no? O ultraje, pero ¿qué tienen ustedes por agravio, hermanos? Ofensa, ¿no? Cuando alguien te ofende. Y por ultraje, insulto, básicamente, ¿no? Entonces, una injuria es un agravio, una ofensa, un ultraje, ¿no? Un insulto que se hace contra la persona. Insulto no solamente de forma verbal, hay formas de insultar de forma física también, ¿ya? Y básicamente la injuria se hace en dos sentidos, tanto de palabra y como obra. Y vamos a ver en este análisis, de repente, algunas de las cosas en las que nosotros caemos constantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es una injuria de palabras? Vamos a ver, ¿no? Calumnia. ¿Qué es una calumnia, hermano? Mentira. ¿Ah? Pero no solamente dice algo que no es verdad, lo aumenta y hace un daño. Esta persona es esto, aquello, y yo no mido las consecuencias de mis palabras, a veces ni estoy seguro. Yo recuerdo que cuando yo era joven, como creyente, esta era una de las prácticas de las mesas. Había caído alguien, era la conversación de todos. Ni sabíamos qué habíamos pasado, pero ya nosotros habíamos ido a todas las hipótesis habidas y por haber. Cuando la Biblia dice que ni esas cosas se mencionan entre vosotros, ¿no? Pero básicamente calumniar no solamente es hablar algo de una persona, sino es hablar algo que de repente no es, o exagerar las cosas. Entonces, qué terrible es sentarnos en la mesa y que nuestro hablar sean sobre otras personas. Y encima para su perjuicio. Encima mal de ellos.
¿Cuánto daño hace eso? ¿Cuánto daño? A veces se dice algo de un hermano, de una hermana, ni se sabe si será cierto. Y mire cómo es el diablo, que usa también, así como usó a Pedro y que Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas del Señor. Apártate de mí, Satanás, le puede decir a alguno de los hermanos de repente, ¿no? Cuando empieza a hablar algo de un hermano y que ni siquiera sabe si será seguro, porque alguien de repente vio, ahora que tanto están en las redes sociales, vio una foto por ahí, ni siquiera una foto, un etiquetado, ven algún enunciado, ya inventaron teorías. ¿Y cómo saben que eso viene del diablo? Porque después los hermanos se apartan. Y eso sucede así. ¿Qué quiere decir? ¿Que el hermano habló en nombre de Dios? No. Habló de parte de Satanás. Por eso, qué terrible es la calumnia. Pero ¿qué más es una injuria de palabra? También es insultando. ¿Qué es un insulto? A ver, rapidísimo, hermanos, para poder avanzar. Si no nos quedamos acá nomás y no avanzamos a la medular que quiero llegar. No, algo que degrada a la persona, algo que lo ofende, ¿no? Algo que de repente tiene un defecto, qué sé yo, y tú lo maximizas o lo dices, o a veces simplemente las mismas palabras, sin que sean agravantes muy fuertes, las dices en un tono que son ofensivos, insultando, ofendiendo, ¿no? Y eso habla mucho de nuestro cuidado. Dice Pablo: quítese de vosotros toda altanería, gritería, enojo, iras, contiendas, que no son, dice, de conversaciones que deben haber entre creyentes, que no deben salir de la boca de los cristianos. ¿Qué más? ¿No? Y este es otro, ¿no? Denigrar. ¿Qué es denigrar? Cuando tú rebajas a las personas. Y denigrar no es que tú denigres solamente, que no denigres a tus hermanos, también son los de afuera. Y tiene que ver mucho con insulto, pero es que tú denigras a la persona, le rebajas, le quitas en menos. Y hay que tener cuidado porque no es parte del vocabulario del cristiano. No denigres a nadie. ¿Qué más es una injuria de palabras? Las burlas. ¿Qué es una burla? Te burlas del defecto de alguien. Te burlas de la condición de alguien. Te burlas de la forma de hablar de alguien. Te burlas de la forma de caminar de alguien. Te burlas de su forma de peinar. ¿Qué sé yo? No puedes hacer eso. Eso es una injuria de palabras. ¿Qué más? Oh, esto sí. Vamos a poner acá arriba. Amenazas. ¿Alguna vez has amenazado? ¿Qué es una amenaza? Es una agresión, pero de forma verbal. Pero tú dirás, pero si está haciendo algo de amenaza, es que vamos a ver cómo es esto, hermanitos. ¿Qué más? Humillación. Cuando tú agarras y a la persona no solamente la denigras, sino que la destruyes con tus palabras. Tu objetivo dentro de ti con tus palabras es avergonzarlo. Y a veces sucede eso en el hecho también de enseñar con la palabra. Hay quienes, mi hermano, que cuando enseñan con la palabra, lejos de que el amor de Dios en sus corazones estén para que esa persona crezca, se edifique, lo que buscan es una competencia y es humillarlo. ¿Y cómo te das cuenta? Porque la persona se burla de la otra persona, se ríe, se mofa, y ahí no está el amor de Dios tampoco. Y eso es una injuria. Pero también las injurias están por el otro lado, por las obras. Golpear. Ya que injuria no solamente es un agravio, ¿no?, en sentido verbal, sino que es un ultraje. Ultraje es lo mismo que violar o violación. Por ejemplo, esa mujer fue violada. Es un ultraje, ¿no? Porque la denigró física y moralmente. Es un agravio terrible. Pero ese agravio puede ser en muchos sentidos también. Por ejemplo, golpear. Cuando alguien golpea a otra persona, ¿qué está haciendo? Está injuriándolo.
¿Entienden? Entre cristianos no puede haber eso, ¿sí o no? ¿No? No hay que los hombres le pegan a las mujeres como en el mundo. Y tu hermanita, tampoco te atrevas a levantar la mano contra tu esposo. Porque el hecho que no te puedan levantar la mano a ti tampoco te da a ti el derecho. ¿Estamos? Yo he conocido hermanitas que también porque dicen, ay, eso, entonces ellos piensan que, la verdad, no. Ten cuidado. No es así. Así no es de cristianos. Muy bien. Estafando. ¿Qué es una estafa, hermanos? Cuando tú engañas, ¿no? Engañas, por ejemplo, vendiendo algo, ¿no? ¿Sí o no? Hay cristianos que les gusta estafar. ¿Por qué? Porque les gusta el dinero. Aman el dinero. Prácticamente es como la mentira, pero en acciones. ¿No? Bueno, obvio, robar, ¿no? Uno es directo y el otro es con astucia. ¿Qué más? ¿No? Abusando. Y acá podemos hablar de muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar una forma de abusar. Los jovencitos que buscan una jovencita y viceversa, solamente porque quieren satisfacer sus deseos físicos, sus deseos carnales animales, aunque no entienden, están abusando. Por ejemplo, la línea que yo profeso, que es el amilanismo, ustedes han escuchado mucho la figura de lo que es la bestia, ¿sí o no? Muy bien. Y sé que la mayor parte de la gente hoy en día lo toma como, la bestia del anticristo, y yo también estoy de acuerdo con ese punto. Pero, en la postura que yo profeso, hay una cosa más todavía. Porque se le describe, y la Biblia dice que hay muchos anticristos, ¿sí o no? La Biblia lo menciona, Juan dice, ¿no? Sabéis que hay muchos anticristos también. Ahora, ¿por qué se le describe como categoría de bestia? ¿Cómo es una bestia en la naturaleza? Por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía, la naturaleza no es vegana, porque se veía un caballo que supuestamente come, ¿no? Y se había comido un pollito. Se veía un chimpancé que supuestamente les gustan las frutas, comiéndose la cría de un venadito. Se veía que los famosos leones que tú ves, lo más que tú ves es que agarran, chapan del cuello a un animal, no es eso, no. Simplemente lo hacen, inmovilizan, pero mientras que el animal está vivo se lo están comiendo y se lo están destripando y el animal grita. Y es una desgracia. ¿Qué quiere decir eso? Que el carácter del hombre sin Cristo es como una bestia que por satisfacer sus propias necesidades no le importa hacer daño a nada. O sea, no le importa hacer daño si así provoque sufrimiento, provoque dolor, no le importa. Él lo va a hacer, no le va a importar pasar por lo que tenga con tal de satisfacer sus propios deseos. ¿No? Sí. Por ejemplo, un león vence a otro león. ¿Qué hace para parearse con las hembras? Mata a las crías. ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que el león es el único que hace eso? No. Muchos animales en la naturaleza hacen eso. Hasta los delfines. Hasta el animal más tranquilito que tú ves también lo hace. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y eso que nos está diciendo la Biblia, que cuando el hombre no tiene a Cristo, su inclinación es de esa manera. Quiere satisfacer sus deseos y no le importa nada. Entonces va a abusar y no va a pensar en eso. No le importa que haya daño, no. Lo va a hacer simplemente. ¿Y eso qué demuestra? Su naturaleza caída y pecaminosa. Muy bien. ¿Qué más? Negligente. ¿Qué es negligente? Imprudente, no mide las consecuencias, ¿sí o no? Y muchas veces hay muchas personas que en su obrar son negligentes con su propia familia. Por ejemplo, si ustedes tienen sus hijos, ¿dónde están sus hijos? No, mi hijo está en la casa, también está haciendo su devocional. ¿Ah, sí? No. Eso no es así. ¿Dónde están? O por ejemplo, tú sabes que tus hijos necesitan de tu guía, pero sin embargo a ti te ven con un desánimo para congregarte. Ay, no, qué pereza, qué incomodidad. Tú de repente tú no ves las consecuencias, pero tú le estás enseñando eso, estás siendo negligente, no estás midiendo las consecuencias. Y después un día cuando ellos crezcan,
Algunos serán avesados y te lo van a decir, pero ¿tú qué me reclamas? Y otros no te lo dirán, simplemente lo van a pensar y se lo van a guardar y van a actuar en ese sentido. Y todas estas cosas, y más, porque podremos seguir hablando mucho más, es injurias, son agravios, son ofensas, son ultrajes. Y de eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es la longanimidad? Volviendo al punto. Es la capacidad de conservar la tranquilidad y la calma en nuestra vida a pesar de estar en medio de mucha provocación o injuria. ¿Por qué? Porque tú puedes ser longánimo si es que, escúchame, te amenazan y aún así conserva la tranquilidad y la paz en Cristo. No la despreocupación, no nos equivoquemos. O por ejemplo la calumnia, te han calumniado, pero tú aún así conservas la paz en el Señor, no buscas venganza, porque eso es longanimidad, no solamente soportar, sino que no se venga, no hace el mal. Hoy en día en las iglesias, mi hermano, qué triste es, pero que mi hermano existe la venganza. Tú me hiciste esto, ahora yo me vengo, no existe el perdón. Se olvidaron de los versículos de Pedro y Santiago que dice que el amor cubrirá multitud de pecados, pero sin embargo ellos no, ellos sí se vengan, porque lo que les hicieron es insuperable, nada puede pasar. Si te hicieron lo que sea, y miren, ¿qué es lo que es injuria, no? ¿Te insultaron? No, ahora sí, conmigo se la vieron. No, ¿te denigraron? No me van a... ¿Te burlaron? Peor, me humillaron. No me vas a humillar. ¿Te golpearon? ¿Qué dijo Jesús? Si alguien te abofetea una mejilla, ponle la otra. Escuché un pastor que decía, eso hizo Jesús, yo no me iré encima. Qué triste que por palabras que son muy sensacionalistas, la santa palabra de Dios es denigrada. Yo no escuché a alguien que supuestamente es reverendo. Y como a la gente le gusta eso, pero yo diría, bajo el análisis, ¿dónde está eso en la Biblia? Jesús dijo, si alguien te hace cargar una carga por 1 milla, tú llévala 2. Si alguien te abofetea, ofrécele la otra. Si alguien toma prestado de ti, no se lo pidas. Si alguien te quita tu capa, ¿qué más que dijo? No, si alguien te pide una prenda, no me acuerdo muy bien, dale la capa también, ¿no? Y eso es, discúlpenme, lo que la Biblia dice. Y para mí lo que la Biblia dice es mucho más lo que cualquier persona pueda decir. Te estafaron. ¡Ay, ahora sí! No, cristianito, cristianita, no hagas eso. Te robaron. Abusaron de ti. Hoy los escándalos sexuales en las iglesias son terribles. Tanto como los que lo hacen y tanto como los que se vengan, ninguno es de Dios. Ninguno. Porque no hay justificación para el que lo hace, ni tampoco hay justificación para el que se victimiza o el que se victimiza. Porque por lo general eso es lo que vemos, ¿no? Se fue sin escándalo, esto, que otro. No. Eso no es. Pastor, ¿cómo es posible? ¿Usted está diciendo que cubren? No. Estoy diciendo que se perdonen. Y eso es lo que la Biblia dice. Estoy diciendo que se perdonen. Y no solamente que se perdonen protocolarmente, que no se vengan, ni el uno ni el otro. Que ambos se arrepientan. Negligente. Si alguien fue negligente contigo, de repente tu padre, ¿tú qué haces guardando rencor? ¿Qué haces guardando rencor ahí? Dios no te va a decir que porque fueron negligentes contigo tú eres inocente, no. Entonces, el amor magnánimo es tener, mi hermano, paz y tranquilidad y calma, mi hermano, en nuestra vida, a pesar de todas las injurias y provocaciones que puedan venir producto de ellas. Porque todas estas cosas, en el humano, en el hombre, en la mujer, provocan por naturaleza, ¿qué cosa? Una reacción. Si a mí me gritan, yo grito. Si a mí me insultan, yo insulto. Y por eso nos vamos matando todos. Y eso es lo que se ve en las calles. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema.
Ese es el problema. Ahora, es imposible tener el amor longánimo si es que no se tiene a Cristo. Cuando hablamos de un carácter que expresa el amor longánimo y benigno, no estamos hablando de una opción. Aquí voy a aclarar esto. El amor longánimo, mi hermano, y acá voy a ser bien claro, no es una opción. ¿Qué es una opción, hermano? Algo para elegir. ¿Ah? Algo para elegir. Pero en la iglesia hay muchos que eligen. Si a mí me gritan, entonces yo voy a gritar a los demás. Si a mí me maltratan, yo voy a maltratar a los demás. No, hermanito, no, hermanita. No es una opción. El amor longánimo es una obligación y es un deber si es que tú eres cristiano. Y cuando yo digo cristiano, no solamente estoy diciendo porque tú congregues, sino que estoy diciendo por ende que tú en verdad hayas nacido de nuevo. Porque si para ti eso va a ser una opción, quiere decir que en verdad tú no has nacido de nuevo, tú no eres creyente. ¿Sabes cuál es el problema de no haber nacido de nuevo? Es que si tú mueres, tú te vas al infierno. Así de simple. Ahora el problema está acá. Entre todas estas cosas, mi hermano, ¿haces esto? En diferentes niveles. ¿Lo haces? Si lo haces, el amor de Dios no está en ti. El problema es que si el amor de Dios no está en ti, por más que tú tengas una Biblia, por más que tú congregues, por más que tú vengas acá a la iglesia, hermano, tú no eres de Dios. Como dijo un pastor, Judas estaba entre los 12 y Jesús dijo, era el hijo de perdición desde antes de la creación del mundo. ¿Qué nos dice a nosotros que ninguno de los que estamos acá podamos saber también ese caso? Y aquí una de las evidencias. Pastor, yo no quiero ese destino para mí. Arrepiéntete, hermano querido. Arrepiéntete, hermana querida. Porque es imposible que por tus propias fuerzas, por tu propia voluntad y tu propia determinación puedas tener esas cosas. Eso solamente puedes tenerlo si es que tú vas en arrepentimiento a Jesucristo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, no estamos hablando de una opción, más bien estamos hablando de una obligación, de un deber de aquel que ha nacido de nuevo. De aquel, mi hermano, que tiene a Jesucristo en su interior. ¿Cómo vemos esto? Miren, vamos a ver esto de esta manera. Dios ha soportado en paciencia las injurias de su creación. ¿Me equivoco o no? Por ejemplo, la semana pasada hablaba con alguien y me asombró que aunque decía creer en Dios, lo que creía en Dios era en base a lo que él había sacado como conclusión. ¿Sabe cuál es el problema? Es que la Biblia, mi hermano, en ningún momento nos da autorización para creer en Dios como a nosotros nos parece. O pensar de que por eso de repente somos exagerados. No, hermano, te estás equivocando, hermana. Dios no dejó su santa escritura para que nosotros tomemos opciones y digamos, bueno, yo quiero creer de esta manera y como yo creo, pienso que está bien. No. Porque si mis conclusiones personales van a ser las que se van a basar para determinar cómo es que debo creer en Dios, entonces ¿para qué Dios dejó su palabra? Cada quien, un poco de rezago de todavía el malestar de la garganta de la semana pasada. ¿Para qué entonces tenemos la Biblia? ¿Para qué Dios, mi hermano, se encargó de preservar su Santa Escritura? Esa palabra, mi hermano, no, mi hermano, simplemente es un escrito más, como las que escribió Mahoma, o las poesías dispersas, mi hermano, que encontraron para hacer el poemario de Buda, mi hermano. No, son muy diferentes. Algunos incluso quieren compararlo con el Corán. El Corán fue escrito por un solo hombre, reeditado no sé cuántas veces en conveniencia política. La Biblia no fue escrita por un solo hombre, fue escrita por muchos hombres, de diferentes tiempos, confirmada por muchos de ellos, sellado con su muerte y su sangre. Sí, tengo un Corán también en mi casa. Está en mi sección de libros enemigos. Los tengo ahí para leerlos también.
pero no porque crea en eso, sino porque veo la religión del mundo ahí. Y nada, lo que soy sincero, porque es una burda imitación de la Biblia, nada se compara a la santa palabra de Dios. Nada. Entonces yo no tengo el derecho de querer creer en Dios como yo quiera creer en Dios. El problema es que si yo quiero creer en Dios como a mí me parece, arroja como evidencia que yo no tengo a Dios. El problema de no tener a Dios es que estoy en un camino de perdición. Cuando Jesús decía, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta de la perdición. ¿A quién le estaba diciendo? ¿Al mundo o a la iglesia? ¿Le decían los fariseos o a sus discípulos? A sus discípulos, a la iglesia. La interpretación cotidiana te dicen por ahí que es para el mundo. No, no es para el mundo. El mundo está perdido, simple, así de simple. Eso se lo dijo a sus discípulos. Porque es una palabra también para nosotros. No podemos creer en Dios como nos parezca. Tenemos que creer como Él quiere. Entonces, la longanimidad, mi hermano, que es el amor de Dios, que es paciente, mi hermano, y que sabe soportar, sabe sufrir, a pesar de todas las provocaciones, y no se venga, mi hermano, no es una opción. Es un deber, es una obligación del cristiano que ha nacido de verdad. Y como es amor, el que en verdad lo tiene, mi hermano, para él no es un deber, no es una obligación. Brota de él, brota y nace de él. Y cuando ve la impotencia y su falla en eso, va al que la da. Eso es lo bueno, como no es del hombre, va al que la da. Y el que la da la suministra, mi hermano, constantemente. Por eso dijo, no pidan y se os dará. Pidan y se os dará. Ahí sí se aplica ese versículo. Muy bien. Entonces Dios ha soportado en paciencia las injurias de su creación y aún así permaneció misericordioso y bueno. Sí, el hombre ha pecado. No ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios a su conveniencia, no le da el primer lugar, hace ídolos ya sea físicos o imaginarios. ¿Qué más? ¿Qué más hace? A ver, los 10 mandamientos. Codicia. No se prepara para el reposo. Mata, no solamente de actos, sino de pensamientos. Todas las cosas que el hombre hace. Dígame si no ha fallado el hombre a Dios. Y como Dios es justo, cuando un juez es verdaderamente justo, ¿cómo lo reconoces? Porque Él imparte justicia. Ahora, para Él impartir justicia por los que Él ama, mandó a su Hijo. ¿Sí o no? Pero aún así, soportó todas tus injurias, ¿o no? Porque ¿cuántas de esas cosas no le has ofendido y no le sigues ofendiendo? ¿Qué te está mostrando ahí? Misericordia. Te está mostrando paciencia. Te está diciendo que sabe soportar y que Él sufre tu agravio. Si Dios es así con nosotros, ¿por qué nosotros no somos así con Él? ¿O solamente las cosas son en un solo sentido? Tú quieres que Dios sea paciente contigo y le dices, Señor, perdóname porque pegué contigo, pero cuando te toca a ti el momento, no tienes reparos para injuriar a Dios. ¿Me dejo entender? Si como cristianos no somos capaces de soportar injurias, entonces esto pone en duda nuestra conversión. A ver, veamos 2 Corintios 13:5. Sí, si alguien lo tiene, por favor, léalo. Amén. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cómo sabemos que Jesucristo está en nosotros? Porque uno, miren, son más, una de esas características,
están ahí. Y cuando no se están obrando como deberían obrarse, no vamos a estar iguales. Algo en nosotros no va a poder. Es como cuando tú tomas el agua y tú dices, bueno, este es agua dulce, pero de pronto te sueltan un poquito de pimienta. ¿No le sientes el saborcito medio raro? O un poquitito de sal, como que, oye, esto no sabe a agua dulce, ¿no? Así se siente el verdadero cristiano. Cuando el verdadero cristiano se prueba a sí mismo y después de examinarse, se da vuelta y dice, no, sí, Cristo está en mí, pero no ve este amor paciente en su vida. ¿Y cómo lo va a ver? Si no es reflejado no solamente a sus hermanos, a su prójimo, sino también a Dios. Si no lo ve, ¿qué quiere decir? De que algo no está ahí. Y si no está ahí, y verdaderamente es de Dios, y verdaderamente Cristo está ahí, ¿qué va a hacer? Va a ir a la fuente que es Cristo. No se va a quedar diciendo, bueno, no tengo y ya. Tú, por ejemplo, cuando tú te quemas la mano, tú dices, sí, una quemadura. ¿Tú dices eso? No. Yo recuerdo que cuando era chiquito mi hermano se había quemado porque nosotros teníamos la locura en esos años, cuando no había celulares, el televisor todavía era blanco y negro y ya estaban algunos en colores. Jugábamos a los volcanes con plástico derretido, pues mira la imaginación y los suicidas que éramos. Y él ya jugando solo se quemó la mano. Y le llaman a comer, pues, ¿no? Y está con su mamá sentado ahí. Y están comiendo y él esconde la mano, pues dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sucede ahí? A ver. Y le muestra la mano. Y está pelada, pues. Y ahí cuando le muestra, le empieza a caer las lágrimas y ya. A veces somos así, hermanos. Nos pasa algo y no queremos. Pero es innegable, y cuando uno de verdad siente algo, mi hermano, de que ahí está el dolor. Y lo correcto, mi hermano, es hacer caso a esa señal de peligro. ¿Me entienden? Es hacer caso a esa señal de peligro. Es entender que si ese amor no está en nosotros, entonces tenemos que ir a la fuente. ¿Ok? Examinémonos constantemente, hermanos. Examinémonos. Es bueno, es saludable. Los que creemos en la seguridad y la salvación tenemos que examinarnos constantemente. Y cuando vemos que estamos hallados faltos en algo, ahí tenemos que ir a la fuente, ahí tenemos que ir a esa fuente que nos va a suministrar lo que necesitamos, porque de nosotros no nace nada bueno, sino es que proviene de Dios. Porque tanto el querer como el hacer proviene de su buena voluntad. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el hombre sabio, mi hermano, espera las injurias, sí. Tú como cristiano tienes que saber que en este mundo lo que más hay es injurias de esos tipos. ¿O me equivoco? Sí, porque siempre alguien te va a ofender, te va a calumniar, te va a insultar, te va a denigrar, se va a burlar, te va a humillar. Alguien te puede golpear, alguien de repente te estafa, alguien te roba ahora que está de moda eso. Alguien puede abusar de ti también. Alguien de repente puede ser negligente contigo. Tú tienes que saber que eso vas a recibir en este mundo. Eso hay en este mundo. Porque este mundo es un mundo caído. Entonces el hombre sabio espera las injurias para estar, ¿qué cosa? Calmado. ¿Pero por qué? ¿Por despreocupado? No, porque él espera en su Señor. Él espera en su Señor. Él espera en su Salvador. Mas el perverso vive enardecido e irritado. Uy, mire, acá ya viene el problema. ¿Qué es una persona enardecida? Claro, ¿no? ¿Qué es una persona irritada? ¿No? ¿Cuántos renegones hay acá? ¿Cuántos iracundos? No se alegren por eso, hermano. Proverbios 6, 12, 14, por favor. A ver, busquemos. Proverbios 6, 12, 14. La traducción al lenguaje actual, o Dios habla, hoy tiene una palabra que me gustó mucho, pero si no la tiene cualquier versión, yo se la voy a decir acá. A ver, rapidísimo, hermanos. El hombre malo, el hombre depravado es que anda en
señas con los dedos, pero necedad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. En la versión traducción al lenguaje actual, y Dios habla hoy, y otras versiones dice, provoca peleas, hace pleitos. ¿Qué es provocar una pelea? ¿Qué es hacer pleitos, hermanos? Es estar metido en discusiones. Por eso Pablo bien dice en su palabra, quítese de vosotros toda gritería, altanería, truanería. Hermanos, no es bueno andarse gritando, ni porque sea tu familia de costumbre. No. En la familia de Cristo esas cosas no hay. No es bueno andarse viviendo enojado. Esa famosa frase de ese es mi carácter y sentirse orgulloso es de perversos. Acuérdense de ese texto, se lo voy a dejar acá apuntado, ¿ya, hermanitos? Ya, para que lo tengan ahí. Y yo también tengo problemas con esto, por eso yo también lo hablo y me choca, pero amén, por esto. Amén. ¿Ya? Y es un texto que tenemos que tener siempre en cuenta, hermanos. Proverbios 6, 12 al 14. Disculpen, todavía tengo el malestar y me sigo todavía recuperando un poco de las vías respiratorias, así que pido disculpas. Muy bien, entonces andarse gritando, andarse enojando, planear esas cosas y también ir haciendo pleitos, haciendo discusiones, haciendo esos griteríos, viviendo en la recién no es bueno. Esa es, más bien la Biblia dice que es la conducta del perverso. Y perverso, para los que no saben qué es perverso, perverso es malvado. ¿Estamos? Entonces, si tú eres cristiano, cargas una Biblia, vienes acá a la iglesia a orar, vienes acá a la iglesia a cantar, sirves a Dios, todo lo que tú quieras, incluso predicas, y tú tienes esta conducta, estás arrojando serios indicios de que tú no eres cristiano. ¿Me comprendes? O sea, hermanos, hagamos el hábito, hermanos, de que se nos quiten todas estas cosas de nuestra vida. Y un serio compromiso. No es algo opcional, es una obligación para nosotros y es una preocupación. Ni agarrarlo como orgullo. Ay, yo soy así, mi carácter es así. Sí, así se van muchos al infierno, con ese carácter. No es bueno, no hable de esto. Por eso, según de Corintios, examinémonos a ver si Cristo está en nosotros, y si no, y en verdad si está en nosotros, iremos a Él, a ver la falta. ¿Ok? Muy bien. El perverso vive de injuria en injuria, ya sea vengándose o ya sea causando, hasta que su destino lo lleve al mismo infierno. ¿Cómo es esto? Que el perverso vive de injuria en injuria. Acuérdense, cada vez que digo injuria, vean estas palabritas que están acá. Ya sea que se venga o, bueno, acá vamos a poner, o causa. Causa no de plata, sino de causar. Ya sea que lo causa o ya sea que se venga. ¿Cómo viven las personas? ¡Ay, que me dijo esto! ¡Ay, que me hizo esto! Y si de repente te dejaron en paz, ahora tú se lo haces a alguien. Y te das cuenta que hablaste mal de alguien o hiciste algo a alguien, o empezaste a actuar algo contra alguien. ¿Vive el mundo en ese círculo, sí o no? El problema es que no entienden que al vivir en ese círculo también se lo están haciendo a alguien, y es a Dios. Y aún más cuando eso, Dios sigue siendo misericordioso y belloso, porque Dios no se extermina, pero su camino va a ese punto, va a ese destino. Por eso les dije, ¿no? El perverso vive de injuria en injuria, ya sea que se anda vengando o que anda causando las cosas, pero esto lo llevará a su destino inevitable, que es el infierno. No hay que vivir así. Eso no es la vida del cristiano, hermanos queridos. Hay que entender algo. ¿El mundo, mi hermano, está lleno de injurias, sí o no? Sí. El mundo está lleno de esas injurias.
Mas nosotros no vivimos para este mundo. Ojo, quiero aclarar, no que estoy diciendo que no trabajemos, que no tengamos buenas relaciones con las personas, que no nos llevemos bien, no. Estoy diciendo del carácter que tiene este mundo, que se anda sacando los ojos por los lados, que es diente por diente, ojo por ojo, y que si me hiciste y yo te hago esto, y que cómo te atreves, y aquello y lo otro, y si no se lo hacen. Nosotros no vivimos para este mundo, nosotros vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo no tenemos que vivir bajo esas normas que el mundo vive, de injuria en injuria. Sino, como dice Pablo en el libro de Corintios, a paz nos llamó Dios. Acuérdese, a paz nos llamó Dios. No injuries a tu prójimo, como explicaba la hermana Evelyn, no injuries a tu hermano, porque no sé si te estás dando cuenta que al hacer todas esas cosas estás injuriando también a Dios. Juan dice, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando estamos odiando a nuestros hermanos? Estoy parafraseando. Con una boca bendices a Dios y con la misma boca maldices a los hombres. No, hermanos. No. Mi segundo punto es, ¿cómo debemos vivir? En un mundo lleno de injurias, el hombre o la mujer sabia, mi hermano, ¿no? ¿Cómo debe vivir? Dice, no se irrita. Hermano, ¿te irritas? Esto me cae a mí. Yo lucho por esto, hermano. No me siento orgulloso. Le pido al Señor, sé que el Señor está tratando conmigo, hace una obra conmigo, pero lo reconozco. Pero no es que vivo al pendiente de eso. Le pido al Señor para que el Señor moldee mi carácter constantemente. Pero ¿cómo vive un cristiano? No se irrita, no se enoja. Por ninguna causa, por ningún motivo, por ninguna injuria, por ninguna provocación, ni por un cambio físico, ni en hombres ni en mujeres. Todas esas cosas llevan a Cristo, hermanos. ¿Estamos? Cuando veamos una persona que se irrita, estamos hablando de alguien, hermano, que provoca ira, que provoca enfado. Y cuando vemos a alguien que se enoja, es alguien que, mi hermano, para molesto, enfadado, ¿no? Para no me digas nada, estoy así. A ver, ni siquiera es necesario que veas nada, pero están así, ¿no? Iracundo, molesto. ¿Qué están haciendo? Esto, oye, No, hermanos, eso no es. Así no debemos vivir. ¿Qué dice la Biblia? Los mansos heredarán el reino de los cielos. ¿Sí o no? Los mansos. Los mansos. No los que se irritan. No los que se enojan. A ver, Santiago 3:13, a ver. Vamos rapidísimo. Santiago 3:13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en Hermano, eres un buen servidor de Dios, eres sabio. ¿Cómo tienes que mostrarlo? Buena conducta, que no te acusen de mala conducta, que no te acusen de gritón, que no te acusen de renegón, que no te acusen de una persona irritable. Que en tu casa no digan, ¿sabes qué? Esa persona es una irritable, esa es una enojona, ese para así, ese para allá, esa es criticona, esa es descalificadora, ese es así, ese golpea, ese roba, ese denigra, ese se burla, ese humilla. Que no te acusen. Ay, pastor, ¿qué estás quedando? La Biblia dice, los mansos heredarán el reino de los cielos. Porque los que no son así, no lo heredan, pues. Por eso es que lo que les dije, ¿no?
demuestran que no son cristianos. El problema de no demostrar que no eres cristiano, mi hermano, es que más que ir para arriba te está yendo para abajo. Más que apuntar al cielo, estás apuntando al abismo. Eso no solamente va para los hombres y mujeres que estamos en una edad pues ya un poco crítica y con los cambios. También hay otros cambios en los adolescentes, ¿no? Cuando tengo adolescentes están que no me digas nada, si no esto. O en su etapa de no, hermano. Llévalo todo eso a Cristo. Llévalo todo eso, mi hermano, esclavo a Cristo. Nadie dice que no siente nada, sí, pero llévalo todo eso esclavo a Cristo. Esclavízalo a Cristo. Escuchaba un análisis de una canción que decía: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Y es verdad que los cristianos no estamos tristes? Sí, varias veces estamos tristes, pero no venimos tristes al culto, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo llevamos en oración. De hecho, la Biblia dice: ¿no está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¡Cante! ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que lo llevas esclavo a Cristo. Como cualquiera está desanimado, entonces va a los pies de Cristo. Lo lleva a los pies de Cristo todo. Y lo mismo es en todas las cosas. Así que no seas una persona que se irrita, no seas una persona que anda enojado. ¿Qué más? Santiago 3:13, Proverbios 13:10, por favor. Proverbios 13:10. El orgullo solo causa problemas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. El orgullo solo causa problemas. ¿Cuál es el problema de estas conductas? El orgullo. ¿Cuántas veces en esta congregación hemos escuchado hermanos que se sienten orgullosos de su carácter? Orgullo. Sin embargo, sus conductas, mi hermano, son condenables. O cuando te corrigen, hermano, no tengas esa conducta, no sé, con tu familia, o en tu trabajo, o con tus amistades, no tengas esa conducta y te dicen: tú no me tienes por qué decir a mí nada, tú no eres quien para decirme a mí, ¿qué te has creído? ¿Acaso tú mandas sobre mi vida? No, pero Cristo sí manda sobre tu vida, y si Cristo no manda sobre tu vida y no es capaz de poder obedecer a eso, entonces tú no eres que de Cristo. ¿Me equivoco? Mire, yo tengo problemas. Porque mi esposa sabe, yo he venido de un pasado que eso ni aún es justificación. No es justificación. ¿O es justificación? No es justificación. No, si no es justificación, y sé que por el Espíritu Santo que eso está mal, y que la palabra y la Santa Palabra me dice que eso está mal, entonces ¿a dónde tengo que ir? A Cristo. Y ahí es donde que cobran vida las palabras de Pablo, cuando dice: juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así tiene que ser, hermanitos queridos. Seguimos. Mismo Proverbios 29:8. Y después otro hermano, el 19:11. A ver. 29:8 y después 19:11. Amén. 19:8. Los arrogantes agitan una ciudad, pero los sabios hacen la paz. Los arrogantes agitan una ciudad. ¿Cómo es la persona que se irrita? ¿Cómo es la persona que se enoja? Hace problemas, hace discusiones, hace líos, hace pleitos en su casa, con sus amistades, en sus labores, donde sea, hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia. Y no hay que sentirse orgulloso por eso. De hecho, la arrogancia es ese problema. No quiere aceptar, no quiere entender. El problema de eso es que uno, como eso está afirmando que uno no es salvo. Sí, puedes estar muchos años acá, 10, 15, 20 años. El problema es ese. Solo el Espíritu Santo te puede hacer entender de que no puedes ser arrogante, y te llevará a Cristo en humildad.
De hecho, hay un pasaje que quiero decir hoy que me encantó. 19:11, el mismo Proverbios. La gordura del hombre ¿Cómo? La cordura del hombre detiene su furor y su obra es pasar por el alto de la ofensa. La cordura del hombre es pasar por alto el furor, ¿no? ¿Y qué más? También pasar por alto la... Miren lo que está diciendo que es cordura. Es pasar por alto el furor, la cólera. ¡Ay, me da cólera! No, llévalo a Cristo. La ofensa, llévala a Cristo. Qué lindo, ¿no? Es lindo, hermanos. Pues en el Sermón del Monte Jesús decía, ¿no? Los mansos heredarán el reino de los cielos. De hecho, esas son las evidencias de tener esa buena conducta, de ser lleno del Espíritu Santo, que ya no nos gobierna nuestras propias cosas, sino que ahora la palabra de Dios gobierna nuestras vidas. Esos son indicios de la llenura del Espíritu Santo, para los que vieron el video que les mandé esta semana. Los que se irritan son de espíritu pequeño. Ojo, acá quiero aclarar, no estoy diciendo acá, y no confunda mi hermano, con ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es, mi hermano, entender que uno se encuentra en miseria, en bancarrota ante Dios, que no puede hacer nada por su salvación, y que a menos que Dios se digne, mi hermano, y a menos que Dios haga, mi hermano, las cosas, él no puede hacer nada por sí mismo, más que solamente rogar por misericordia. Eso es ser pobre de espíritu. Pero ser de espíritu pequeño es igual a ser un necio. Y eso sí es diferente. Porque el que se irrita, mi hermano, como le digo, demuestra que el espíritu pequeño es un necio. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cómo describe, mi hermano, el carácter y la conducta, no? Sigamos, vamos a ver otro versículo, a ver qué dice. Eclesiastés 7, 8 y 9. Eclesiastés 7, 8 y 9. Mejor es el fin del necio que su principio. Mejor es el subir del espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El que es de espíritu pequeño, mi hermano, cuando está atravesando las injurias, mi hermano, no entiende, no reacciona. Tú le hablas y él se deja llevar. Él te dice, no, tú no tienes por qué decirme nada. No, tú no eres nadie, tú no eres quién. Y él se va de frente. Es como el carro que no tiene frenos. Se va, y hasta que no choque no va a parar. Proverbios 14, 16 al 18. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando habla que el hombre sabio ve el mal y se aparta, ¿a qué se está refiriendo? Que si tú ves esas conductas en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo te alejas de ti mismo? Yendo a Cristo. Yendo a Cristo. Es la única forma. Yendo a Cristo. No hay de otra. Más el perverso, más el necio, más el hombre de espíritu pequeño, la mujer de espíritu pequeño, ella o él no lo va a hacer. Cuando tú le muestres su mal, se va a entercar, se va a encaprichar, va a querer seguir con eso, no va a querer dejar de lado esa conducta,
de ser irritable, porque esos textos están hablando de eso justamente, no están hablando de otras cosas, están hablando de los que se irritan y de los que se enojan. De eso están hablando esos textos. Claro que podemos aplicar otra cosa, pero acá específicamente estos textos hablan de los que se irritan y los que se enojan demasiado. Así que tengamos cuidado. Si ves ese mal, apártate de ese mal. ¿Y cómo te puedes apartar de ese mal si ese mal está en ti? Pues ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve a los pies del Señor. Aquí vamos a otro punto, el ejemplo perfecto. Jesús, que es la cabeza, es el ejemplo perfecto. A Jesús, ¿cuántas veces le injuriaron? Un montón de veces. ¿Qué no le dijeron? ¿Qué no le ofendieron? Hasta la cruz inclusive. ¿Se mofaron, se burlaron o no? ¿Qué le dijo a Pedro, no? Pedro, ¿sabes que puedo pedir ayuda a mi padre y me mandaría ayuda? Le meneaban cabeza. Se burlaban de él estando en la cruz. Uno de los ladrones también se burló de él. ¿Y él qué hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que es el ejemplo, mi hermano, es el modelo a imitar que nosotros debemos tener. Ahora, no nos dejemos llevar por ese pretexto que muchas veces circula, como dice la confiable por ahí, ¿no? Que dice, no, pero es que como Cristo es sin pecado, entonces nosotros no podemos... A ver, veamos algo. En la Biblia hay muchos hombres que, mi hermano, a pesar de que pasaron las situaciones, ¿cómo vivieron? Por ejemplo, un caso que escuchaba era el caso de David. ¿Qué pasó con David? A David lo perseguía Saúl. ¿Y tuvo para vengarse? Saúl casi lo mata. Y no se vengó. Otro caso que escuchaba era, por ejemplo, el caso de José. José era prometido de María, ¿sí o no? En esos tiempos, mi hermano, cuando tú estabas prometido y fallaban a esa promesa, la persona podía morir. Y de pronto María aparece embarazada. Sabemos que era por obra y gracia del Espíritu Santo, pero José no lo sabía en su momento. Y antes que el ángel le hablara, ¿qué hizo José? Dejó sus celos. Miren hasta qué punto perdonó. Dejó sus celos de lado y dice que quiso dejarlos secretamente para no hacerle mal a alguno. ¿Saben qué es lo que le estaba queriendo? Que la gente pensara, no importa, él fue el mal padre y se fue. Él la dejó así avergonzada y se fue. ¿Se dan cuenta? Quiso asumir la responsabilidad de la injuria y no hacerle daño a María. Y después de que hace esto, el ángel, pues bueno, le habla, ¿cierto o no? No temas en tomar a María, porque el fruto que está en él es santo, el Hijo del Altísimo. Y vemos ahí, mi hermano, cómo es que José no actúa por los celos. No actúa. Aunque el caso parecía, mi hermano, una ofensa grave, ¿no? Ahí estaba ocurriendo un milagro increíble. Pero quitando el hecho del milagro, vemos cómo José tiene una buena actitud. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Entre cristianos, mi hermano, ¿qué tan difícil es perdonarse? ¿Saben qué es tan difícil es perdonarse? Aquellos que no han experimentado el perdón de Dios. Aquellos que no experimentan el perdón de Dios no pueden perdonar. Y eso es lo triste. Entre cristianos muchas veces hay tantas peleas, tantos problemas porque no se perdonan entre ellos. Y como les dije, Santiago y Pedro dicen algo en común. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿De qué amor? El engaño, pues hermano. Ese amor. Porque ese amor es paciente, es sufrido, no se venga, hermano. Es más, conserva la calma, conserva la paz dentro de sí, a pesar de las cosas que están pasando y sucediendo. Y puede tener comunión con su Dios. Seguimos. Por ejemplo, el caso de Esteban es increíble, ¿no? A Esteban le estaban apedreando. ¿Y qué hace Esteban? Ora, ¿no? Y después de orar, ¿qué hace? Duerme. ¿Y cuál es su oración entre los que le apedreaban? Padre, no, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió.
No dice que murió de dolor, ¿no? Durmió en paz, porque el amor longánimo estaba en él. Murió en tranquilidad. Hay gente que no puede tener eso. ¿Tú cómo te irás de este mundo? ¿Con cólera? ¿Con ira? ¿Con enojo? ¿Con resentimientos? ¿Con qué cosas? No. Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13, ¿qué dice? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 11 al 13. A ver, ¿quién lo tiene, hermanos? Hasta esta hora padecimos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos aborreteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cómo soportaba la injuria, no? ¿Cómo soportaba? Eso es lo que debemos imitar nosotros. Y no van a ser los únicos. Hay tantísimos ejemplos de muchos hombres, mi hermano, a semejanza nuestra, mi hermano, que imitaron el ejemplo de Jesús, que siguieron ese ejemplo del amor longánimo. Seguimos. Último, una evidencia de la fe. Soportar en paciencia las injurias es evidencia de una fe presente. Si tú no puedes soportar las injurias, ven oración al Señor, porque algo no está bien en ti. Algo falta en tu vida. Y ese algo que falta es crítico. No es una pequeña cosa. Es Jesucristo mismo. Todos aquellos a los cuales Dios soportó sus injurias, inevitablemente soportarán las injurias de este mundo y con mayor razón las de sus hermanos. A ver, dije en el principio de que nosotros injuriamos a Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas cosas no le hemos hecho a Dios? Y aún habiendo sido escogidos como hijos de Él, habiendo sido predestinados para salvación de Él, ¿cuántas cosas le hemos ofendido? Sí, bastantes cosas, ¿sí o no? Algunas veces nos escapan muchas otras cosas. ¿Y Él sigue teniendo paciencia? Sí. ¿Sigue teniendo amor? Sí. ¿Sigue sufriendo esas cosas? Sí, por nosotros. Entonces, si Él ha hecho eso por nosotros, inevitablemente, no una opción, inevitablemente nosotros haremos lo mismo por nuestros hermanos, pero también por nuestros prójimos, porque eso no es solamente de los hermanos, que bueno, yo con mis hermanos de la fe, no solamente, especialmente claro con los hermanos de la fe, pero también con los de afuera, también con los de afuera. No hay que llevarnos mal con ellos. Aquellos a quienes Dios perdonó sus injurias, perdonarán las injurias que hayan hecho, ya sea de parte de los perversos o de parte de sus hermanos. Perdón, que les hayan hecho. ¿Cuántas cosas Dios nos perdonó? ¿Cuántas, hermanos? Incluso ya siendo cristiano. ¿Cuántas ofensas, cuántas injurias te perdonó Dios? ¿Cuántas cosas, sean dicho de palabras o de acciones, mi hermano, te perdonó Dios? Y te sigue perdonando y te seguirá perdonando. ¿Cuántas? Si así ha sido Dios de misericordioso, ¿no es correcto que tú también lo hagas? Sí, es correcto. Pero si tú no quieres hacerlo, quiere decir que lo único que tienes es una excusa, un pretexto, hermano querido, hermana querida. Último versículo, Salmos 18, 25 al 26. Y con este versículo cerramos. Salmos 18, 25 al 26. Con el misericordioso, con el que es misericordioso, y recto para con el hombre entero.
Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Oh, ¿se dan cuenta? Y Mateo nos dice, con la misma vara que mides, con esa serás medido. ¿Cómo eres? ¿Irritable? ¿Te enojas? ¿No perdonas? ¿Persistes en eso? Así será Dios contigo. El irritable expresa ira. ¿Quieres tú la ira de Dios? ¿Quieres la ira de Dios? No. Entonces desecha la ira. Solamente aquellos que han experimentado verdaderamente el perdón de Dios entienden que eso está mal. Y por lo tanto le piden al Señor abandonar esas costumbres perversas. Conclusión. ¿Cuánto le hemos injuriado a Dios? Y Él nos soportó maravillosamente en su paciencia, en su longanimidad, sin rabia, sin ira, sin enojo. ¿Cuántas cosas? Al ver esto, mi hermano, más bien, y esta es mi reflexión, no deberíamos huir de esas cosas, porque a causa de ellas, nuestro Señor Jesucristo sufrió en el infierno en la cruz del Calvario. ¿O me equivoco? No es que simplemente el perdón pasó por alto y ya. No. Es que, como Dios es justo, todas esas cosas que nos perdonó a nosotros, todo ese castigo del infierno que merecíamos nosotros, lo sufrió Cristo. Sí, ¿sabían que todo lo que tuvo que soportar Cristo fue el infierno mismo? La cruz que nos correspondía a nosotros como castigo, Él lo soportó por nosotros. Entonces, ¿no debería ser esa una razón más que suficiente, mi hermano? O tener una de las razones más poderosas, mi hermano, para desechar toda ira, todo enojo, toda gritería, toda ansia de venganza o causa para seguir injuriando a Dios. No debería ser eso, ya que eso fue la causa por la cual Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que soportar el infierno de la cruz del Calvario. ¿O no tienes algún afecto hacia Cristo por eso? Te dejo con eso para que medites. Pero si no has entendido el mensaje en esta noche y tú entiendes que estas costumbres están en ti, así como yo las entiendo, te invito a hacer una oración conmigo, a decirle: Señor Jesús, perdona mis ofensas, perdona todas mis injurias, porque a causa de ello tú sufriste la cruz del Calvario, sufriste el infierno de la cruz del Calvario por mis culpas, por mis injurias. Perdóname, Señor, y ayúdame a rechazar cada vez más eso, Señor. Ayúdame